La palabra educación viene del latín educare, que significa alimentar. Así como necesitamos el alimento físico diariamente, también necesitamos nutrirnos espiritualmente de forma continua. Elena de White afirma que la educación verdadera significa más que la prosecución de un determinado curso de estudios. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. El propósito de la lección de esta semana es conocer los principios de educación instituidos en el Edén para que sirvan de modelo para nuestra vida hoy. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en un nuevo trimestre y tenemos una nueva lección y un nuevo tema también. El título general de la lección de este trimestre es la educación. Y el título de la lección de esta semana es la educación en el jardín del Edén. Veremos en el bosquejo de la lección de esta semana 4 principios fundamentales de la educación cristiana que son extraídos de la experiencia del jardín del Edén. El primer principio es el principio de conocer a Dios. Dios sabía que el hombre necesitaba estar en un íntimo relacionamiento con Él. Por esto, Él creó un espacio particular en el Edén. Y Henry Dunster, el primer presidente de Harvard, declaró una gran verdad. Escuchen lo que dice él. Dice que todo estudiante debería recibir instrucciones claras para que considere bien el propósito principal de su vida y también de sus estudios, que es conocer a Dios y a Jesucristo, que es vida eterna. Y el objetivo de la educación cristiana lo podemos extraer aquí de la palabra de Dios. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, toda la Biblia confirma que lo más importante es conocer a Dios. Juan 17:3 declara que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y este principio principal de la educación puede ser extraído a través del conocimiento de la naturaleza, de las escrituras y también del servicio a los demás. El segundo principio de la educación cristiana es dar responsabilidades. Génesis 2:15 dice que tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Y esta responsabilidad es un mandamiento y también es una bendición para todos nosotros. Dios nos ha dado a todos talentos y dones que nos ayudan a proveer lo necesario para nuestro sustento. Pero el trabajo que Dios se honra más de cada uno de nosotros es el servicio, cuando ayudamos a los demás. El tercer principio de la educación cristiana es el libre albedrío. Dios creó al ser humano con la capacidad de elegir y seguir las orientaciones de Dios o no seguir las orientaciones de Dios le compete a cada uno de nosotros. Pero debemos saber una cosa, que todo esto tiene implicaciones éticas y morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable por las decisiones y también las consecuencias de sus decisiones. En el jardín del Edén, Dios dio todas las orientaciones necesarias para que las personas tomaran las mejores decisiones. En el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 16, dice que Dios le dijo al ser humano: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, dice la Biblia, ciertamente morirás. Infelizmente, a pesar de saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, Adán hizo una elección que le trajo mucho dolor, mucho sufrimiento y hasta la muerte. La elección de romper el principio de la autoridad siempre será trágico para el ser humano. Nosotros podemos extraer 2 lecciones importantes de este incidente del Edén. En primer lugar, muchas decisiones equivocadas son tomadas y con consecuencias terribles, simplemente por no seguir las orientaciones claras que Dios nos dejó en su palabra. Y en segundo lugar, a pesar de conocer muchas veces las orientaciones de la palabra de Dios, preferimos otros caminos, porque involucra dejar personas o cosas que amamos,
como fue el caso de Adán, que prefirió seguir el camino de Eva simplemente porque sabía que hacer lo correcto implicaría separarse de ella. Vamos a ver ahora el cuarto principio de la educación cristiana, que es recrear la imagen de Dios en el ser humano. Después de la entrada del pecado, la educación pasó a enfatizar la recuperación de la imagen de Dios en la vida del hombre. Esto por medio de la educación que Dios pretende recuperar así al ser humano, el carácter de Dios en el ser humano y la obediencia también a la autoridad de Dios. Según de Pedro 1, 5 y 7 dice que el carácter semejante a Jesús tiene como ingredientes principales la fe, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y también el amor. Y todas estas virtudes se adquieren en la escuela de Cristo a través de 3 elementos, como estudiamos en la lección esta semana, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través del servicio. Todo esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la educación cristiana. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La educación tiene que ver con aprendizaje y el aprendizaje tiene que ver con la adquisición de comportamientos, es decir, la transformación del ser. Y el aprendizaje más importante, quiero decirte claramente, es Jesús. Y a través de Él, del estudio de la Biblia, de la oración, del servicio, Dios quiere grabar en nosotros las principales marcas de su carácter. Deja que Él pueda ser el gran educador de tu vida. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, en este proceso de educación. Que tú seas nuestro maestro cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.